Yo he visto muy buenos avances en la mayoría y espero que le metan disciplina al practicar, ¿no? Cualquier cosa que vean, lo que tengan al frente, su puesto de trabajo, un radio, qué sé yo, cualquier objeto, y empiecen a pensarlo en términos de cómo lo modelaría, ¿no? Una lapicera, entonces, cómo descompongo eso en figuras básicas y después cómo las edito. Eso es una cuestión de práctica, entonces, a practicar mucho. Hoy em, vamos a ver nuevos objetos y nuevos modos de trabajo que yo creo que les va a gustar mucho porque son muy útiles para muchísimas cosas. Lo primero que vamos a trabajar dentro de las dentro de las opciones de agregar, hemos visto hasta ahora lo que son las mesh, algo de curvas, algo muy poquito de curvas, que hoy vamos a ver otro poco más, pero hoy me interesa que veamos un poco lo que son las metabolas. Cuando marcamos Shift A, podemos incluir, ya dijimos, mallas, curvas, superficie, lo vamos a ver luego, pero hoy quiero que veamos un poquito lo que son las metabolas. Acá hay unas figuras base que son metabolas, y ya vamos a ver por qué se llaman así. Va a agregar una bola. Entonces resulta que esta metabola tiene un radio interno, es decir, su masa, y un radio externo que sería su influencia. Entonces el radio interno que sería la masa y el radio externo que sería la influencia. Vamos a ver por qué la influencia. Voy a darle Shift D y voy a empezar a mover, y fíjense que son se van pegando una con otra, van generando esa transición entre las esferas, y esto muchas personas, por ejemplo, lo que hacen con estas metabolas es hacer las figuras base para el modelado o para la escultura a través de, fíjense que estoy haciendo simplemente Shift D, D. Y las metabolas entonces tienen acá una serie de configuraciones. Estamos en la configuración con la que la llamé a la escena, pero hay más para hacerle. Por ejemplo, la resolución en el viewport, acá está de 0.4. Si la bajo, va a ser mejor la resolución, pero pues más RAM me va a consumir, más procesador. Alguien me preguntaba por correo, no recuerdo quién, que cómo hacía para hacer recipientes de forma rápida. Recipientes que fueran cerrados, ¿no? Como curvos, como un jarrón, cosas así, porque quería decorar el cofre. Entonces le digo que la mejor opción es usar curvas. Voy a posicionarme con el 1 en la frontal. Voy a traerme una curva Bezier, curva normal. Voy a entrar a editar y voy a empezar a mover acá un poco esto. Fíjense que estoy seleccionando el punto que quiero mover y simplemente me muevo para que se mantenga en el plano. Como estoy en el plano frontal, se va a mantener ahí en ese plano, y puedo ubicarme en el centro y darle E y crear otra nueva curva. Aquí quiero otra nueva, entonces voy a destruir con E. Y acá quiero otra nueva, entonces voy a darle acá E. Y esta va así. Entonces tengo esta curva que he pintado. Y ahora, para hacer un recipiente de esa curva, lo único que tengo que hacer es ir a modificadores y aplicar un screw. Y cuando lo aplico, pues ya tengo entonces el recipiente a base de la curva.
lo que hace es generarme una geometría alrededor de esa curva. Entonces es una forma muy rápida, además muy controlable, porque yo puedo seguir editando en vivo, puedo seguir editando para generar cualquier tipo de geometría. Y entonces el nivel de complejidad depende de cómo uno trace la curva. Cuando ya lo queramos convertir en una malla, pues simplemente en modo objeto le damos clic derecho y le decimos convertir a mesh. Y ahora nuestro objeto pues es una mesh. Otra cosa que se pueden hacer con curvas es generar, por ejemplo, perfiles. Esto ya lo habíamos visto, pero creo que ninguno lo usó en su ejemplo del cofre, y estaría bueno que en algún momento lo aprendieran bien a usar. Cuando a la curva le damos una geometría, hay varias formas de añadirle. Estoy en la curva, en modo objeto, y entré acá al panel de la curva. Fíjense que la curva tiene una cantidad de configuraciones, puede ser 2D, puede ser 3D. Tiene una resolución de 12 cortes entre cada punto. Es decir, entre el punto 1 y entre el punto A y el punto B hay 12 cortes, 12 subdivisiones. Pero lo que nos interesa, por ejemplo, es acá en geometría. Normalmente lo que hacemos es darle pues un espesor. Eso sería lo más recurrente para hacer cables, para hacer, bueno, lo que sea. Tenemos la opción de trabajar por perfiles. Entonces, estos perfiles trabajan con un sistema matemático, pero no es nada complicado. En este momento nos están presentando un corte que va desde este punto a este punto. Acá hay una cantidad de presets, o sea, de cosas ya generadas. Por ejemplo, este con redondeado de bordes. Este que sería una decoración, con una decoración. Cualquiera de estos perfiles yo puedo editarlos simplemente modificando aquí los puntos, y a medida que yo voy moviendo estos puntos, que yo también podría hacerlo de forma vectorial, si estoy en forma directa acá, pero si quiero de forma vectorial pues selecciono los puntitos y puedo mover los puntos e ir generando la geometría. Esto se usa mucho en arquitectura, se usa mucho en diseño de personajes para algunas decoraciones, se usa mucho ese tipo de geometrías que requieren, que es todo lo mismo, pero que requieren un recorrido, ¿no? Esto, por ejemplo, a lo largo del borde de un edificio, lo que sea. Ese sería el trabajo eh, con perfiles en las curvas, que también uno podría modificar de esta manera, haciendo una extrusión. Fíjense que yo aquí ya estoy hablando de cubrir, por ejemplo, todo un espacio grande, que sería como un muro. Y aquí puedo seguir sacando más geometría. Únicamente moviendo el extrude, que me daría hacia arriba y hacia abajo. El offset es cuánto va sobre la curva, o sea, cuánto se sale de la curva. Normalmente trabajamos en 0. Muchos de ustedes ya han avanzado bastante en el cofre, y he visto unos muy buenos ejercicios eh, de aplicarle materiales. Hasta el momento lo que hemos hecho para trabajar materiales es ir al Viewport Shading y empezar a trabajar sobre esto. Los colores, algunos ya han trabajado con materiales metálicos. Marcelo, por ejemplo, usó uno
de los add-ons que les pasé y usó algunos de los materiales que hay acá. Son materiales bastante pesaditos, pero lo que hace el programa es aplicar de forma arbitraria, digámoslo así, este material sobre el objeto. Entonces hoy vamos a ver un poquito cómo es lo de la aplicación de las texturas, ya no materiales, sino cómo le aplico una imagen a una superficie y cómo le aplico diferentes tipos de material a un mismo objeto. Entonces lo primero, crear un material. Este va a ser nuestro base, nuestro material base, y nuestro material base va a ser así, azul. ¿Cómo hago yo para que un objeto que ya le he puesto todo el material de este color pueda compartir otros materiales dentro de la misma malla, dentro de la misma geometría? Pues lo que tengo que hacer es básicamente seleccionar la geometría. En este caso voy a usar este y este. La geometría a la que quiero asignarle un nuevo material. Voy a crear un nuevo material. Este va a ser nuevo y este se va a hacer luz, lumínico. A este material se lo voy a asignar. Dice que estoy parado sobre este material, tengo seleccionado estos polígonos y se lo voy a asignar. Ahora el objeto comparte dos materiales. Un objeto puede compartir tantos materiales como queramos. Esto puede ser prácticamente infinito. Entonces, este otro material que acabo de crear, le voy a poner luz. Voy a hacer que sea lumínico. Que sea una lucecita así azulada y que sea fuerte el estrés. Esto solo lo vemos para ver los materiales de luz. Sí tenemos que pasarnos al render y en render activar aquí, activar bloom para poder ver la luz. ¿Y qué pasa si yo quiero volver a aplicar este lumínico en otro objeto? Por ejemplo, vamos a traernos un sphere. A este le vamos a crear otro diferente. Este va a ser así, rojo. Pero quiero aplicarle esta luz en algún punto de este objeto. Entonces voy a entrar a editar, seleccionar por caras, con alt clic seleccioné toda la vuelta de loops de estos polígonos y entonces ahora me voy a crear un material, pero no lo voy a hacer de vuelta porque ya existe, este que necesito, este ya existe. Entonces antes de darle crear voy a desplegar aquí y aquí están todos los materiales que están en mi escena. Entonces voy a buscar el lumínico y le voy a dar asignar. Y ahora este objeto y este comparten esta luz que yo puedo modificar y me va a afectar a todos los materiales en los que esté aplicado esa luz o ese material. Pongo la luz porque es bastante vistosa y se ve genial. Pero ese sería el principio de aplicar materiales a varios objetos en sus polígonos. Esto sigue siendo aplicar materiales. Vamos a crear uno tercero, a crear uno nuevo y este material va a ser metal. Este metal va a ser oscuro, va a ser totalmente metálico, no va a tener especularidad y va a reflejar casi todo lo que hay ahí. Y ahora se lo asigno a este que fue en el que lo empecé a crear, lo asigné. Si lo vemos acá, ahí me está reflejando todo, se comporta como un metal. Ahora lo quiero asignar acá, entonces entro en modo edición y quiero que sea ahí, aquí quiero que sea ese metal. Entonces voy a crear un nuevo slot, se llama esto, un nuevo espacio, pero no lo voy a crear de cero, sino que lo voy a llamar acá metal, y después de llamarlo tengo que asignarlo.
asignarlo. Entonces ahí lo asigno y ya tengo ese metal ahí en esa esfera. Por ejemplo, yo puedo seleccionar los vértices, solo los vértices que tienen este material. Selecciono el material y le doy Select y entonces me selecciona todos los polígonos que comparten ese material. Alejandro, Sí. los materiales, eso que estás poniendo, el lumínico, eh, ¿ya están en el Blender o es el paquete que, que convidaste a todos? Ah, no, no. Esos ya te muestro. Cuando yo creo un material, se me crea un material que se llama Principled BSDF. Basic Shader Deformer Fix. ¿Sí? Así se llama el material genérico de Blender. Veámoslo de la forma cuando ustedes ya entren a modo profesional a trabajar materiales, que va a ser dentro de muy poco, minutos. Fíjense que yo estoy acá, tengo mi barra, mi timeline, la amplié mi timeline y ahora me voy a ir al relojito y voy a elegir una nueva ventana de trabajo y voy a elegir Shader Editor. Es decir, esto mismo, pero acá. Y acá Principal Base BSD, que es el material por defecto, tiene todas esas configuraciones que te mostraba, prof. Tiene el color, Sí. tiene la capacidad metálica, la capacidad especular. Los materiales serían absolutamente planos si no existiera la luz y entonces la intensidad de la luz afecta cómo percibimos el material, pero también el material depende de cómo la superficie captura, refleja o deja pasar la luz. Es decir, los materiales se comportan sobre la base de la luz. Eso es supremamente clave tenerlo presente. Entonces, por ejemplo, tenemos materiales, si ustedes se han dado cuenta, nosotros tenemos en la nariz, a veces en las manos, una cierta translucidez, ¿cierto? Si tenemos un foco detrás de nuestras manos, vamos a ver una translucidez en nuestros dedos, o en las orejas, o en la nariz, o en algunas partes de nuestro cuerpo. Esa translucidez se llama, para acá ir en orden, esa translucidez se llama dispersión de subsuperficie. Es como la luz atraviesa un material, pero vamos a hacerlo acá en vivo, mostrar cómo es que la luz hace eso. Voy a subirle bastante a esta luz, voy a ponerla en 3000. Hasta el momento este material apenas si refleja la luz. Pero si yo le doy un dispersor de su superficie, es decir, muevo el segundo, fíjense que el primero es el color. Acá está el modo en que el material se aplica, que se llama GGX, Random Walk, que es la forma en cómo vemos la luz. Y acá empiezan los modificadores, el color, aquí dice subsuperficie. Entonces si yo agrego subsuperficie, fíjense que la luz va a estar penetrando hasta cierto punto nuestro objeto, que es exactamente lo que haría en nuestra piel. Entonces, por ejemplo, para personajes hay unos valores que ya están establecidos. Por ejemplo, la piel es 0.1789. Esa es la superficie del valor de la piel. Gente que se dedica exclusivamente a trabajar el tema de los materiales ha dado con ciertos valores que son únicos. Pero yo puedo jugar con esto y es más, puedo cambiar el color del objeto cuando es atravesado por la luz. Entonces acá tengo el color, el objeto tiene un color eh, rojo medio naranja, pero la superficie es azul. Entonces esta mezcla se ve muy muy interesante. Miren, acá vemos la luz hasta dónde penetra. Y eso depende aquí del radio de penetración
Fíjense, acá vemos cuánto queremos que la luz penetre el objeto. Más, más. Eso es la subsuperficie. Ahí lo bajé a 0, allá no nos afecta. Ahora, lo metálico tiende a oscurecer los colores. Entonces, voy a poner acá. Lo metálico tiende a oscurecer los colores, pero con darle metálico no es suficiente para que sea reflectivo, porque una cosa es la propiedad metálica y otra cosa es la capacidad reflectiva. Son dos cosas. Por ejemplo, hay un cromado que es reflectivo y hay un cromado que no es reflectivo. Entonces la reflectividad no va a estar en lo metálico, sino en la rugosidad, en roughness. La especularidad es la propiedad que tienen todos los objetos de recibir luz. Entonces, entre más especularidad, más luz reciben, y entre menos especularidad, menos luz reciben. Yo generalmente le bajo la especularidad para forzar a que sea la luz la que ilumine de forma más natural. Entonces, en 0.150 es más que bien un valor especular normal. Entonces, este tenemos en 1, en el valor máximo lo metálico, pero podemos descender hasta 0. En 0, nuestro objeto será un espejo. Para ver qué es lo que está reflejando nuestro mundo, voy a cambiarlo, por ejemplo, ahí. Esta imagen HDRI, que es la de prueba, es la que se está reflejando en este momento en nuestro cubo. ¿Por qué? Porque nuestro cubo tiene el 1 en metálico y 0 de rugosidad. Es decir, es tan liso, es tan poco rugoso nuestro objeto, que refleja todo, como un espejo. Ustedes saben que la calidad de los espejos se mide por la densidad de los cristales de arena que conforman el espejo, etc. Entonces, si yo aumento la rugosidad, va a seguir siendo metálico. Acá tenemos algo que es metálico, pero que no refleja totalmente. Entonces, acá controlamos cuánto refleja. Después tenemos el emission, es decir, lo que va a emitir. Normalmente está en negro, es decir, no emite nada. O podemos ponerlo a emitir en un color en específico. Y acá, inmediatamente abajo, dice emission strength, es decir, el estrés o la dureza de la emisión. Y podemos elevar eso hasta el infinito. Recuerden que cualquier cosa que yo les muestre de cualquier deslizador o cualquier cosa que tenga un punto es animable en Blender. Es decir, que yo el estrés de la emisión, el color mismo de la emisión, todo esto lo puedo animar. Todo es animable en Blender. El alfa viene a ser entonces, el alfa en Blender es la transparencia, ¿no? Pero la transparencia en Blender no tiene efecto hasta que yo no me voy aquí a los settings de la transparencia, y normalmente está en opaco. Yo tendría que darle, por ejemplo, Alpha Blend, que sería el método que voy a usar de transparencia, y voy bajando, y ahí voy viendo que mi objeto va haciéndose transparente. Ahí tenemos un buen nivel de transparencia alfa. Pero puedo tener otro método. Este es el método Alpha Blend, pero puede ser también Alpha Clip. Ese sería para los cortes. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Alpha Hashed, que sería como sucio. O sea, es una transparencia, pero algunos píxeles son transparentes y otros no. Eso sería Alpha Hashed. Y Alpha Blend, que fue el que usamos ahora. Esto es lo mismo que vemos acá. O sea, esto es lo mismo que vemos acá. ¿Por qué lo abro en una pestaña por aparte? Bueno, porque si yo a este objeto le quiero aplicar texturas, es decir, no solamente mover los materiales, sino que tenga el color de una imagen de internet, de un dibujo mío, de lo que sea, pues tengo que traerme las texturas. Estas carpetas, de la 1 a la 6,
son las que yo les dejé para descargar, contienen materiales PBR. Los materiales PBR significan Physical Basic Render, o sea, render basados en físicas. Entonces, por ejemplo, traigámonos una madera, no, vamos a traernos uno más complicadito, una metal y el panel, un panel de metal, listo. Dentro van a encontrar estas texturas. Si yo las abro en un procesador, en un visor de textura, esta es una imagen de color, este sería el desplazamiento, este sería el emisivo cuando está en negro quiere decir que no emite nada, este sería el mapa metálico, este sería el mapa de normales, el mapa de rugosidad. Y lo que hace Blender y cualquier programa 3D hoy en día es juntar todo eso en un solo aspecto, en un solo punto de vista, es decir, el objeto. Entonces, ¿cómo hago yo? Me traigo, arrastro la de color y la tiro acá. Entonces ahora tengo, esta es la representación del nodo de la imagen, de la textura que me traje, puede ser una textura de internet, lo que sea, con sus diferentes configuraciones, que si es lineal, que si se repite, etcétera, que si el espacio de color es RGB o es espacio de color XYZ, o si es una imagen de una cámara profesional, por ejemplo RAW, bueno, lo que sea. Esta es la configuración con la que nos viene cualquier textura que arrojemos en Blender, pero no la estamos viendo porque nos falta conectarla. Entonces quiero que se fijen que hay unos conectores amarillos y hay unos conectores violetas. Por ejemplo, violeta es normal, violeta es clear coat, tangente, violeta es superficie radio, y hay unos que son amarillos, como la emisión, como el color y el subsurface color. Y hay otros que son grises. Nuestra imagen tiene una salida de color y una salida alfa de gris. Nosotros vamos a conectar dando clic en el puntico amarillo y nos llevamos hasta el color. Y ahora lo que hicimos fue reemplazar el color que teníamos por esta textura. Pero resulta que esa textura no solamente, como vimos acá en la carpeta, está compuesta de un color, sino que tiene otras cosas. Entonces vamos a ver qué necesitamos traernos de esas otras cosas. Por ejemplo, el metálico. Con clic central yo me puedo mover en este mundo. Acá puedo cerrar la ventanita para que no sea tan grande y poder ir organizando mis texturas. Y me voy a traer este metálico, que es esta misma textura en una escala de grises, porque lo metálico va del punto 0 de blanco al punto 1 de negro. Por lo tanto, el espacio de color de mi textura RGB pues no me sirve, porque yo no necesito trabajar con color sino con escala de grises. Entonces le voy a decir que no color. No necesito el color, entiéndame esta textura solamente en escala de grises, entre el blanco y el negro. Y ahora sí vamos a conectar el color con lo metálico. Y ahora miren cómo ha cambiado esta textura de genial. Pero le falta mucho. Como vimos en la explicación anterior, una cosa es que el objeto sea metálico y otra cosa es que refleje. Y ese reflejo está dado por la rugosidad, es decir, el roughness. Entonces yo me voy a traer esta textura roughness. Y de la misma manera que hice con la textura de metalicidad, o la metálica, voy a decirle a este espacio de color que yo no necesito el color, porque la necesito es que me la entienda en escala de grises. Entonces le voy a dar non color y me voy a traer el color y lo voy a conectar con la rugosidad.
porque he traído el roughness. Entonces ya tiene la rugosidad de esa imagen. Pero esto sería bueno que tuviera como textura, como relieve, es decir, que se pudiera distinguir las formas en medio de esto. Para eso está el mapa de normales. El mapa de normales, que siempre será de este color, y es el que contiene la información de la superficie. Fijémonos que este mapa de normales tiene la información como de relieve. Ese relieve se lo queremos transferir a este objeto. Entonces vamos a arrojar aquí el mapa de normales. Pero aquí tenemos un problema. Del mapa de normales, como todos los demás, no necesitamos el color. Entonces le decimos que no color. El problema es que tenemos un punto amarillo y aquí tenemos un punto azul o violeta. Entre este y este necesitamos algo que nos convierta lo amarillo en violeta, que traduzca la información de la imagen en información del programa. Entonces vamos a tener que traernos algo que nos permita hacer eso. Esto es lo que se llaman nodos. Los nodos son, por ejemplo, este se llama el nodo de salida, pero se llama Material Output. Este es el título de nuestro material, que es el Principia BSD. Hay otros tipos de material, pero digamos que el que más se usa es este. Y tiene unas entradas, entonces todo lo que hay entre una entrada y una salida está mediado o está transformado por algo. Este sería nuestro transformador principal. Esta textura y esta, todas estas se están combinando en una sola salida, que es lo que nosotros vemos en el render. Lo que nosotros estamos viendo acá es el resultado de la fusión de todos estos elementos, y es lo que se llama componer un material. Pero necesitamos, por ejemplo, en este caso, agregarle el mapa de normales y necesitamos traducir el amarillo al azul. Entonces tenemos que agregar, vamos a ir acá donde dice Add, y resulta que la información que yo necesito transformar es una información vectorial. Entonces voy a vector. ¿Cómo sé que es vectorial? Porque todo lo que es azul es vectorial. Voy a Add Vector y voy a buscar Normal Map. Es decir, necesito un vector que me transforme un mapa de normales. Y me traigo el transformador de mapa de normales. Y aquí vemos por qué es necesario este. Tenemos acá una entrada de color y una salida de vector. Entonces es el que necesitamos para conectar con el material. Entonces conectamos el color con color. Es como un adaptador. Exacto. Esto se usa, por ejemplo, en Es Arduino como un adaptador. también. En un adaptador, exacto. Y el normal con el normal. Y ahora nuestro material no solamente tiene la geometría que hemos transferido, los detalles de esa imagen de normales, está aquí transferida. Sin ser geometría, a través de la textura hemos logrado que tenga un relieve. ¿Cómo podemos aumentar la fuerza del relieve? Acá donde dice Strange, podemos aumentar, bueno, aquí ya nos vamos a otro lado, pero aquí podemos aumentar los valores del relieve. Por ejemplo, ahí en 8, más suavecito. Ahí está bien. Que ustedes solo tienen la imagen descargada de internet, solo tienen el color. Por ejemplo, uno se descarga cualquier imagen y resulta que solo tienen esto. Solo tiene una imagen cualquiera y esa es la imagen que ustedes quieren poner ahí. Bueno, pueden usar solo la imagen y manualmente alterar estos valores. La imagen puede ser cualquier cosa, pero ustedes pueden decir que sea metálica, que tenga rugosidad, que sea, etcétera, etcétera. Quiero que esto sea mi mapa de color. Voy a guardarlo. Que este sea mi mapa de luz. Yo podría dibujarle cualquier cosa, ¿no? Vamos a dibujar acá para que se note.
Para que se note voy a dibujar acá un color. Ahora, esto que acabo de hacer terriblemente horrible, me lo llevo para acá. Tengo que mover esto porque cuando despliegue, listo. Aquí sí necesitamos el color, que es lo que necesitamos darle información de luz al objeto. Entonces voy a conectar esta textura de color con la emisión. Y voy a subirle el color a la emisión. Y ahí vemos que lo que yo determiné como emisión, como color de la emisión, se hiciera lumínico. Entonces ahora todo lo que tenga color en esta imagen es lumínico, y lo que no tiene color, es decir, lo que está en blanco y negro, deja ver lo que está debajo. Ven que ahí podemos ver todavía lo que está debajo de la textura, y a medida que yo aumento el brillo o la fuerza de la luz, ahí vemos la influencia de esta imagen. Si yo quiero de pronto hacer una botella, Sí, eh, digamos de gaseosa, de licor, lo que sea, y quiero aplicar la etiqueta, ¿no? claro. Entonces, digamos, aplicaría en las caras, donde quiero la etiqueta, el material y hago todo este proceso. Pero si la etiqueta, la imagen de la etiqueta, digamos que no está como yo quiero, ¿cómo podría configurar la forma? Como una V, me imagino. Claro. Pero ¿cómo podría hacerlo? Bien, Juan, acabas de hacer la pregunta más correcta de todas. Y es que Blender, para poder comprender los objetos, necesita que le digamos cómo una imagen tridimensional se ve bidimensional. ¿Qué es esto? Si yo me voy acá en la parte superior, siempre trabajamos en la YUT, ¿no? Tenemos el modeling, el sculpting, pero si me voy acá a V-Editing, me voy a dar cuenta que nuestra amiga Susan está desplegada, ya viene desplegada, ya viene desplegada de esta manera. Es decir, que por ejemplo, este cuadro corresponde a este punto de la imagen de textura. Entonces la imagen de textura, que en este caso es de 2048 por 2048, este polígono está ubicado en este punto. Entonces, si en este punto hay una información de una X, por ejemplo, pues aquí en la textura, en el material del personaje, se va a ver una X, ¿cierto? Acá estoy viendo la normal. A ver, yo quiero ver el color. Ahí, el color. Entonces la manera en cómo Blender entiende los objetos es desplegándolos. Es decir, imagínense un huevo Kinder, un huevo o un caramelo. El caramelo está envuelto y ese envoltorio está arrugado, está comprimido, y cuando lo desplegamos es totalmente cuadrado, pero cuando está sobre el objeto se adapta a la forma del objeto. Es lo mismo que pasa con estas es lo mismo que pasa con estos materiales. Bien, entonces la forma en que Blender nos presenta, por ejemplo, a Susan, es cómo ha desplegado él la malla, ha convertido en 3D a 2D para que la pueda pintar. Yo podría, por ejemplo, llevarme esta imagen para Photoshop y pintarla, o pintarla aquí mismo en el panel de textura, en el de pintura, Texture Paint. Podría pintar acá, por ejemplo, vamos a pintar acá cualquier cosa. ¿Ven? Yo estoy pintando sobre esto, entonces estoy afectando mi objeto en ese punto, en el punto en el que está desplegado. A ver, por ejemplo, vamos a traer una caja, un cubo. Este cubo viene con una V por defecto, que es la famosa
en la famosa cruz, que es la forma en como si yo esto lo cortara por acá, lo cortara por acá y lo desplegara, pues me quedaría así, ¿cierto? Si agarro una caja y la corto en los lugares convenientes, podría desplegarlo de esta manera. Pero resulta que nuestros objetos generalmente son más complicados que esto. Nuestros objetos generalmente pues tienen subdivisiones y de pronto entonces esto aquí es así. Entonces nuestro objeto, a medida que yo lo voy subdividiendo y voy haciendo más cosas, nuestro objeto va adquiriendo una complejidad mayor. Voy a hacer algo drástico y es subdividirlo y aplicar esa subdivisión. Fijémonos que acabo de generar este más complejo para mostrar que estos cortes ya no me sirven. La forma en la que está desplegado este objeto no me sirve. ¿Qué hago para hacerlo mejor? Pues necesito crear mis propios cortes. Entonces para eso me voy a modo línea y voy a decirle, quiero que esta parte que está sobresalida acá, sea una parte por sí misma, es decir, esté separado del resto. Entonces selecciono estos polígonos y voy a darle clic derecho, Mark Sin. A las líneas que marqué les di clic derecho y les di Mark Sin, que significan hacer costura. Y ahora quiero que toda esta vaya por la mitad y lo mismo, clic derecho, Mark Sin. He hecho dos cortes, vamos a ver cómo se comportan esos cortes ahora en el objeto. Entonces voy a modo cara, doy A para seleccionar todas y no ha pasado nada acá. ¿Por qué? Porque no he desplegado, es decir, aquí todavía conserva la memoria de la forma como estaba desplegada antes. Tengo que decirle de nuevo que se despliegue en los cortes que yo acabo de hacer. Entonces voy a darle clic derecho, Unwrap, es decir, desplegar. Clic derecho, Unwrap. Y ahora, fíjense que esto corresponde a esto corresponde a esto, y este que tiene el hueco corresponde a esta parte. Y me están abarcando un espacio de la textura. Creo que era Marcelo Osco que me preguntaba que cómo era para optimizar mejor el espacio de una textura. Entonces, por ejemplo, yo necesito que esto tenga mayor resolución. Entonces, voy a ponerlo un poco más grande. Lo mismo, S, G para mover, R para rotar. Aquí funcionamos con lo mismo. Este quiero que sea más chico. Quiero que sea acá. Este quiero que sea acá. Ya he desplegado la textura. Ahora Blender tiene cómo entender la manera de aplicar las texturas en el objeto. Ya sabe que esto es un grupo, que esto es otro grupo y que esto es otro grupo, y que en relación al tamaño de la textura se van a comportar así. Pero yo quisiera usar el ejemplo que me pidió Juan para mostrarlo de vuelta, como un repasito. Vamos a hacer la botella rápidamente, ya que aprendimos a usar curvas, vamos a hacerla con curvas. Voy a usar un Bezier, entrar en modo edición, me voy a mover con G, la base de la botella, hacer así, voy a extruir con E para crear una nueva y otra por acá, esta con G,
botella rara. Listo, ya hice como mi perfil de la botella. Ahora necesito aplicar el modificador. ¿Recuerdan el nombre? Screw. Y aplico el modificador Screw y ahí tengo mi botella. Ahora tengo cerrada, entonces voy a cerrarla por abajo. ¿Cómo hago esto? Pues resulta que tengo este acá, necesito uno que vaya hasta allá. Entonces E para extruir y uno que vaya hasta el centro y ya tengo cerrada la botella. Doy clic derecho y vamos a convertir en una malla. Y ya tenemos nuestra botella acá convertida en una malla. Entonces lo que preguntaba Juan era, tengo todo el objeto transparente. Entonces vamos a hacer el objeto transparente. El objeto va a ser de color rojo y transparente acá en alfa. Vamos a bajarle un poco y en alfa blend puede ser. Ahí ya tenemos nuestro objeto transparente. Pero resulta que tiene una etiqueta. Este objeto tiene una etiqueta. Entonces, ¿cómo hago para meterle una etiqueta a este objeto? Bueno, pues hay varios caminos, Juan. No hay solo uno. Afortunadamente en todo, como todo en la vida, tiene más de un camino. Un camino sería seleccionar los vértices en donde va a ir mi etiqueta. Acá y acá, hasta acá. Aquí. Supongamos que aquí va mi etiqueta. Ya el objeto tiene un material, ¿cierto? Pero yo puedo crear un nuevo material. Va a crear un nuevo material. Este se va a llamar etiqueta. Y esa etiqueta le voy a asignar estos vértices que tengo señalados, se los voy a asignar a ese nuevo material. Assign. Entonces, nuestro material es transparente, pero este material no es transparente porque es la etiqueta, y a esa etiqueta vamos a traerle algo a esa etiqueta. Una imagen cualquiera, estando en el objeto, y me voy a traer acá. Pero entonces me doy cuenta que se ve raro, ¿cierto? No está bien la imagen. La imagen no está bien acomodada. La razón de que no esté bien acomodada son dos. Una, que esta botella no tiene las V's. No hemos hecho el despliegue de las V's. Y lo otro, que el programa entonces entiende de cualquier manera la forma en la que aplicar esta textura. Yo puedo sacar la V, es decir, hacer los cortes y hacer el desplegado de esta botella, o puedo manipular esta imagen para que se me acomode en la textura, en la etiqueta. ¿Cómo haría la ruta de manipular la textura? Me ubico en el nodo, en este nodo que sería el nodo de color, es decir, en la etiqueta. Y aunque esto se pueda hacer manual, yo en el video de add-ons les dije que habían unos que había, y en el PDF también está, que son supremamente necesarios para trabajar. Este ya viene dentro de Blender. Se activa acá en Edit, Preferencias, y buscamos Node. En Add-ons buscamos Node y buscamos uno que se llama Node Wrangler. Y activamos la casillita. Los que tienen activada la casillita es los que ya están activos, y los que no, pues están ahí guardados. Ahí guardados, pero los podemos activar en cualquier momento. Node Wrangler. ¿Por qué es tan necesario este? Porque nos hace algo que manualmente pues llevaría más tiempo, lo hace de forma automática. Nos posicionamos acá y vamos donde dice Add Texture Setup. O sea, agrégueme una configuración de textura. Y cuando le damos Add, nos aparecen estos dos nodos que yo los podría traer uno a uno. ¿Ven? Yo podría traer un nodo de textura de coordenadas y un nodo de mapping, conectarlos y
pero esto lo hace con un solo clic. ¿Qué es lo que es importante en este nuevo nodo que me trajo en el mapping? Que me permite mover la imagen en sus ejes X, Y, Z, rotarla en sus ejes X, Y, Z y escalarlos en sus coordenadas. Entonces, por ejemplo, yo puedo moverlo, puedo rotarlo, ahí se me va a formar, voy a volver a 0, 0, yo en este caso lo que necesito es buscar ahí, lo necesito así, ahora necesito achicarlo en el eje X. Ya casi. Ahí, ahora necesito moverlo en ese mismo eje X, necesito moverlo para que quede bien. Y voilà. Entonces es una forma muy fácil de, sin necesidad de sacarla a su vez, de poder meter una textura cualquiera, letra, lo que sea, dentro del objeto. Esta sería la forma de nodos. Bien, un modelo puede estar muy bien logrado, pero sin los materiales es difícil que logremos unos buenos renders. Este método para este caso de la botella me parece el más rápido que sacarle a su vez, porque después acomodar cada uno de los puntos en la OV va a ser un lío con la textura, etcétera. Mientras que acá lo que hicimos fue simplemente manipular la imagen proyectada a esto. Otra fórmula, Juan, otra forma que yo tendría para meterle la textura a la botella sería, por ejemplo, quiero que otra imagen, otra etiqueta esté acá, pero la quiero independiente de la botella. Me voy a traer un plano, voy a entrar a editar, voy a subdividir unas. Ahí está bien, subdividir una nueva textura y quiero que este plano tenga esta. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hago para que este plano adquiera la curvatura de la botella? Yo quiero que se doble y adquiera la curvatura de la botella. Muy bien, pues en los modificadores hay uno que se llama Skin Wrap. Es un deformador y está acá que se llama Skin Wrap. Voy a aplicar el Skin Wrap y él lo que me está diciendo, listo, quiero esto, voy a deformárselo, pero ¿sobre qué se lo voy a deformar? Me está diciendo cuál es el target, cuál es el punto de llegada de mi deformación. Entonces con el goterito voy a decirle quiero que lo deforme sobre este, y ahí me lo ha tirado. Me lo tiró como le cantó. Entonces simplemente diciéndole sobre qué quiero que se proyecte, ahí logramos que esté la otra etiqueta. Vamos a trabajar lo que se llaman las operaciones boelianas. Vi que muchos ya lo usaron, deben tener algún conocimiento de operaciones boelianas, pero quiero mostrarlo acá a quienes no lo conocen. Las operaciones boelianas son aquellas en las que una superficie se ve afectada de 4 modos por otra. ¿Cuáles son los modos de afectación de una superficie por otra? Añadir, es decir, sumar la geometría, restar la geometría, interseccionar la geometría o restar la geometría. Entonces voy acá a modificador y me traigo el boeliano. Este objeto es el que tiene el modificador y quiero que afecte a este
Entonces voy a señalar el objeto al que voy a afectar y le he dado que haya una intersección, es decir, él me ha creado un punto en el que las dos mallas se juntan y ha creado un nuevo objeto a partir de eso. O puede ser que haya una unión. En este caso, me une este cuadro, este cubo con este otro cubo. O que haya una diferencia. Es decir, me reste este cubo. Es la forma más común de trabajo, el de restar. Porque, por ejemplo, con esta misma opción podemos traernos un cilindro y hacer un orificio rápidamente a través de una operación boeliana. Acá quiero que aquí haya un orificio, entonces este se quede tener la operación boeliana afectado por este y que me haga una diferencia. Si yo quito el cilindro, vamos a dar cuenta que ahora tengo el orificio allí. Si esto yo lo hiciera modelado, pues me llevaría muchísimo tiempo. Con la ventaja de que mi cilindro yo lo puedo mover, lo puedo escalar, lo puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo, ponerlo acá. Y entonces esa es la manera. Si ustedes ven modelados muy complejos, generalmente están usando operaciones boelianas, porque hacer esto manualmente es muy difícil. Se puede, pero lleva muchísimo tiempo. Yo sé que este tema de las texturas y que hemos tenido muchísimos temas, pero fíjense que en el curso nosotros nos planteamos, vamos acá, ejercicio 2, set de trabajo. Vamos ya a empezar el tema de los materiales bien hecho, o sea, aprender bien el pintado de vértices, PBR, procedurales y texturas. Vamos a trabajar las UVs, porque todavía nos falta ver, por ejemplo, cómo se compone una escena, cómo se manejan las cámaras, cómo se manejan las luces, la atmósfera, los tipos de render. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a sacar nuestra primer escena panorámica, una escena 360. Vamos a aprender a hacerla. Esto generalmente no lo enseñan en los cursos y me parece que es algo que es fundamental. En el módulo 4 vamos a ver escultura, topología y rig básico. Es decir, en el módulo 4, o sea, para terminar el taller, vamos a estar usando todo lo que hemos trabajado en la creación de un personaje low poly que sea esculpido, que se le arregle la topología, que se le añadan huesos y que tenga una pequeña animación de prueba final. Ese sería el módulo 4. Es decir, lo más difícil de todo es hacer personajes. De todo lo que puedan ver en 3D, lo más difícil es hacer personajes, es lo último que vamos a ver. Y estamos en este momento entrando a trabajar con materiales. Vamos a ver lo de las UVs, cuantas veces sea necesario hasta que lo aprendamos a manejar. Pero todo el proceso o todo el progreso que tengamos hasta acá depende de que ustedes practiquen mucho el modelado. En vez de los escritorios podemos elegir otros objetos, tan importante es practicar. Claro, o sea, lo importante es practicar. Yo le propongo ese, pero puede ser cualquier cosa. Si quieren esculpir un personaje y traerlo para texturizar, perfecto. Si quieren una parte de otro proyecto que estén trabajando por su cuenta y traerlo para aprender a texturizarlo, magnífico. O sea, lo que necesitamos es que a medida que vamos avanzando en el curso, la práctica de modelado se vuelva casi que cotidiana. Con 15 minutos que ustedes diario le dediquen a sacar cualquier cosa. Hoy quiero este lapicero, entonces agarro Blender y hago el lapicerito, no es más. Otro día hago un radio, un celular, lo que sea. ¿Por qué? Porque a medida que vamos interiorizando todos los elementos de Blender, pues vamos a ir entendiendo mejor el programa, pero sobre todo vamos a poder avanzar con los siguientes puntos. Porque si no nos vamos a quedar siempre en el modelado y con los problemas del modelado,
y no vamos a poder entrar ya a lo que es texturizado, a lo que es otras cosas muy interesantes, que es por ejemplo la composición de escenas, añadirle las luces, saber cómo las reglas de las luces, bueno, todas estas cosas. Abrí un nuevo tarjeta que dice tips. Entonces, si ustedes quieren, como por ejemplo la pregunta que hizo Juan, Juan, ¿cómo hago para añadir una etiqueta a una botella que ya está texturizada? Entonces, yo con ese tip hago rápido un pequeño tutorial, unos mini tutoriales sobre cosas muy específicas. ¿Alguien quiere saber, por ejemplo, cómo era eso del screw, del hacer botellas y jarras y todo esto? Bueno, hacemos un pequeño videito sobre eso, que ya serían cosas más puntuales, más específicas.